Noticias. Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Según las encuestadoras, el candidato presidencial de UNES, Andrés Arauz, lidera la intención de voto a nivel del país, seguido por Álvaro Noboa en algunos casos y por Guillermo Lasso en otros. Por ejemplo, de acuerdo con la firma Clima Social, a nivel nacional, el binomio Arauz-Rabascal tiene 23% de intención de voto, Lasso Borrero 14%, Pérez Cedeño de Pachacutic 13%, Noboa Cornejo de Justicia Social 11%. La candidata de Alianza País Jimena Peña, Lucio Gutiérrez, Isidro Romero, Javier Hervas de la Izquierda Democrática tienen un rango de entre 3 y 2%. Los demás candidatos no llegan ni al 1% de intención de voto. Ocho de 46 minutos, 8:46. Saludamos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal al candidato a la presidencia de la República, Paul Carrasco. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos, candidato Carrasco. ¿Cómo está? Le saludamos a Alexis Moncayo y Licenia Espinel, quien le habla. Estamos viviendo, como decíamos hace un momento, una situación, una crisis electoral sin precedentes, histórica, que mantiene en incertidumbre a los ciudadanos, a los electores, sobre qué va a pasar con las elecciones, si se van o no a cumplir en las fechas que estaban planificadas. Y lo peor de todo, que no sabemos quiénes van a integrar la papeleta para el binomio presidencial. Y esto bajo un silencio aparentemente cómplice de todos los que están aspirando a ocupar una dignidad en las próximas elecciones. Ayer hubo esta reunión del Consejo Consultivo y allí la gran mayoría de representantes de organizaciones políticas se mostró contrario a un posible aplazamiento de las elecciones, pero eso recién ayer. Esto ha venido pasando durante estas semanas y prácticamente ninguno de los aspirantes, sea a la presidencia de la República o a las otras dignidades, ha dicho nada respecto a esta crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es su opinión, señor Carrasco? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes y muy amables por la invitación, siempre a las órdenes, y para mí es un honor estar con ustedes. Mire, a ver, el problema pasa no por el pronunciamiento. Resulta que ahora los candidatos tenemos la culpa de la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano como tal y de los errores cometidos por la Contraloría General del Estado. La responsabilidad es de la Contraloría General del Estado. Es indudable, nos metió en este lío, y luego las indecisiones y los problemas dados en el Consejo Nacional Electoral. A mí me parece que, en definitiva, lo que está sucediendo es responsabilidad de otros. Sin embargo, eso no nos quita a los candidatos la posibilidad de pronunciarnos. Mire, a ver, en definitiva, para mí hubo una clara intencionalidad en su momento de ciertos actores de tratar de ganar por descarte, es decir, dejar sin candidatos al país y que queden 4, 5 o 6 candidatos y que por allí se gane las elecciones. De hecho, eso no se logró por las presiones políticas y los procesos internos que se dieron en el CNE, y entonces en este momento nos encontramos en una disyuntiva jurídica y política, y claro, lo que nosotros planteamos es que se haga un análisis técnico real. A ver, primero diríamos que nos digan si exactamente se puede cumplir las elecciones y se pueden hacer las elecciones el 7 de febrero. Pero nadie nos dicen que sí, pero no hay un análisis técnico. Y luego, si está en definitiva claro que el proceso se puede dar con lo que estamos pasando, entonces que se anuncie que va el 7 de febrero, pero que se tomen decisiones. Más allá, nosotros no tenemos incidencia. Sí, ayer efectivamente varias organizaciones políticas plantearon en el comité consultivo, en el consejo consultivo, plantearon un pronunciamiento para que se haga se hagan las elecciones. Nosotros lamentablemente no pudimos estar presentes, tuvimos un momento, lamentablemente no pudimos, personalmente no estuve presente en el Consejo Consultivo. Sin embargo, yo creo que al final quien tiene la decisión definitivamente es el Consejo Nacional Electoral.
y si allí no se da no se da una resolución clara, pues al final estamos en un limbo político jurídico, digamos así. Dialogábamos hace un momento con Licenia después de la entrevista que tuvimos con el consejero. Paul, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. Y hacíamos un análisis breve de lo que nos dejó la entrevista con el consejero Cabrera, y la verdad es que nos quedamos más preocupados que al principio, porque no hay certezas, ¿no? Porque nos dice, sí, a ver, mi deseo es que haya elecciones, pero después le dice Licenia, el problema es que no nos va a alcanzar el tiempo. O sea, estamos realmente en manos de un consejo electoral que le está quedando en deuda al país en su conjunto. Pero más allá del origen de todo este desastre, Paul, esto se está convirtiendo también en el pretexto para que algunos actores políticos, incluso candidatos, y ahí la sorpresa, y por eso la pregunta de Licenia al inicio, que ustedes deberían ser los más interesados, los más preocupados de que el cronograma se respete, que sale César Montúfar, por ejemplo, y dice, no, a ver, como estamos, hay que aplazar las elecciones. ¿Por qué? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué es lo que buscan tratando de entorpecer y de aplazar las elecciones de algunos actores políticos? Yo no sé, o sea, yo no puedo hablar por los señores que se han pronunciado. Lo que sí le puedo decir es que si no hay certeza, nos digan y que se haga un informe. Yo personalmente creería que tiene que avanzarse con el cronograma, pero que nos den la transparencia en el tema de las elecciones. Y entonces eso es lo único que yo, por lo menos, como Juntos Podemos, planteamos. Mire usted, tal es el tema de la mala información que norma que con estos problemas ha subido el nivel de decisión en la población y tenemos un 80% de gente que no ha decidido, ¿sí? Pero sin embargo se manipulan las encuestas, los procesos. ¿Para qué? Para dar a entender a la gente. Entonces, de lado y lado existe un proceso de manipulación que no es correcto. Yo creo que hay que hacer un llamado, y digo con honestidad, hay que hacer un llamado a los ciudadanos, a los sectores políticos, por favor, transparenten las cosas. Primero, unos manipulando encuestas. Tenemos un 75-80% de la población que no ha decidido, que puede pasar, Alexis, cualquier cosa. Y usted recuerda lo que pasó en las elecciones anteriores, lo que sucedió en las elecciones intermedias, ¿sí? Y segundo, otros actores, en cambio, manipulando el proceso electoral para intentar arreglar a su conveniencia. En mi criterio, eso es lo que genera efectivamente un desajuste en la población que está cansada de ver esto, ¿sí? Y de ver a los buenos y los malos convertirse en los malos y los buenos y no entender que lo que tenemos que hacer es resolver el problema electoral. Pero más allá de resolver el tema, si tienen que darse las elecciones del 7, que se dé con transparencia, ¿sí? Con claridad. Si el señor Noboa tiene que participar, participe, pues, pero que se tome la decisión correcta, jurídicamente correcta, y si no tiene que participar, que no lo haga, ¿sí? Al final también sos de las indecisiones. Mire, Juntos Podemos, con gente el tema de las indecisiones, perdón que le corte, Paul, el tema de las indecisiones, y esto comentábamos con Licenia, tiene que ver con la voluntad política, y acá parece que no hay voluntad política. No solo del CNE, mire, nosotros como Juntos Podemos, con todo el proceso que pasamos, que ustedes conocen, nosotros cumplimos con todos los requisitos y le demostramos a la Contraloría que efectivamente su informe era tendencioso, ¿sí? E incorrecto técnica y jurídicamente con respecto a nuestros procedimientos. Entonces, yo lo que digo es, a ver, no pasó un proceso en el que decía que sí, que no con su partido. Entonces, tampoco podemos estar, a ver, pongámonos al otro lado, en cambio. Tampoco podemos estar pensando en que hay políticos que son los que definen o no un proceso electoral, ¿sí? Y actores políticos me refiero a los que no controlan el CNE y a los que controlan el CNE. Y este debería ser el proceso de información. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Yo hago una pregunta y le pregunto a los ciudadanos. La única manera para que esto cambie es que si están las elecciones del 7, no voten por los mismos, pues, por los que nos han llevado a esta crisis. Y entonces
estamos en manos de los ciudadanos para que haya una gran, Alexis, y una gran diferencia. Porque si va a votar, dividida la votación, si los ciudadanos no tienen clarísimo que es la oportunidad para dar un giro al proceso político del Ecuador y cambiar la forma de ver este tema político y dejar a los actores de siempre descartados de lado, a mí me parece que ya está en responsabilidad de la gente. El 7 de febrero debería haber una diferencia por un candidato, por el que sea, pero abismal, y debería ser de una relación distinta. Es la oportunidad para los ciudadanos para cambiar y darle la vuelta a este proceso político si se da el 7 de febrero. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que efectivamente estamos en manos de sectores políticos tradicionales que lo que quieren es efectivamente, ¿sí?, dejar de lado a otros actores para que no les afecte políticamente. Y eso los ciudadanos tienen que dar cuenta. Y ya depende de ustedes, amigos y amigas de Pichincha que nos están viendo. Depende de ustedes que definan definitivamente, voten por otros y no por estos sectores. Señor Carrasco, el 31 de diciembre, ya mismo, en un poquito más de una semana, va a comenzar la campaña electoral sin unas papeletas definidas, pero en todo caso va a comenzar esta campaña electoral. ¿Cómo va a ser la suya, en medio de todas las limitaciones que se han establecido por el estado de excepción, por el tema de la crisis sanitaria? ¿Cómo va a ser su campaña? A ver, nosotros pensamos que estamos jugando, ¿sí?, en estadio ajeno, con cancha inclinada, con otro equipo que tiene jugadores extranjeros y que valen millones de dólares, todos, y que al final hasta con barra, ¿sí?, y con árbitro en contra. Y estamos en la parte baja de la cancha. Pero esa es la posibilidad que nos ha puesto el presente, que nos ha puesto las condiciones, y nosotros vamos a jugar contra todo eso. Somos gente que no tenemos ningún compromiso económico con ningún grupo económico del país, ni negocios propios, para que quede claro. Segundo, no dependemos de ningún actor político ni ninguna mafia política. A nosotros nadie nos manda. Eso también es la verdad. Sí, por eso podemos plantear cosas como estas, como las que hemos venido diciendo. No pago a la deuda externa, moratoria y amnistía bancaria para los ciudadanos. Porque no dependemos de nadie y podemos decirlo tranquilamente. ¿Sí? Y tercero, escuchar a la gente. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña en la calle, ¿sí? Tenemos la posibilidad, el decreto nos da la posibilidad a los candidatos, vamos a salir a visitar con las medidas de bioseguridad y vamos a conversar con la gente en lo que se pueda, y obviamente también lo haremos a través de los medios digitales y los medios de radiodifusión que se puedan. Es que siempre soy muy agradecido por la opción que nos dan. Que no hay otra posibilidad, pero si es necesario llamarle a los ciudadanos a que escojan las propuestas concretas y las propuestas claras, como las nuevas, presupuesto participativo para los pueblos y nacionalidades, ¿sí?, un modelo de salud universal, como el que estamos planteando en Juntos Hospital en tiempo real, amnistía bancaria para los ciudadanos y no pago a la deuda externa, clarísimo. ¿Sí? Producción, y en la producción, movilidad inteligente para el tema de los ciudadanos en el caso de movilidad en motocicleta, con bajo, con CERCEL, ¿sí?, y con el 1% del pago en el impuesto, en el pago a la matrícula del valor total. Y finalmente, cero intereses, cero aranceles para los productos agrícolas de este país. Concreto, no nos estamos dando la vuelta, no estamos haciendo un mare magnum de cosas, y finalmente, libre circulación de capitales en el Ecuador. No nos interesa dónde venga la plata que ingresa, dólares como sea en este país, y que no paguen impuestos ni a la entrada ni a la salida, como lo hace Uruguay, como lo hace Panamá, como lo hace Estados Unidos en ciertos... Es decir, esas son propuestas concretas que la gente tiene que ver, ¿sí?, que la gente tiene que analizar. Nosotros no andamos pidiendo voto en nuestra campaña. Y con esto termino la pregunta. Nosotros lo que decimos es, escojan a los mejores. Hagan un análisis y seguro estaremos allí, y luego sobre ese grupo escojan al mejor. Pero a los que ya han gobernado, a los mismos de siempre que están en este proceso, ya díganles que no, pues por esta ocasión.
y díganles que ya no, que gracias. A los que han gobernado el país me refiero, ¿no? Y nos mantienen en este lío. Muchísimas gracias al señor Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República por Podemos. Una preguntita, yo sé que estamos con el tiempo en contra, disculpan Andrés, me parece que la señora Circa Sánchez en este mismo espacio nos contó que el señor Álvaro Noboa les había consultado a ustedes la posibilidad de que su partido, su organización política, lo auspicie para esta carrera presidencial, ¿es así? Sí, nosotros hemos conversado con muchos sectores, con muchos actores, y en ese momento conversó con nosotros, yo tuve la oportunidad de conversar con él también durante 2 ocasiones, ¿sí? Pero claro, hicimos el análisis, nosotros estábamos en un limbo jurídico, por eso es que no pudimos hacer con nadie, así como también nos plantearon varios sectores, como por ejemplo, nos plantearon la posibilidad de UNES, de armar un frente ahí, también el correísmo nos planteó también en su momento algún sector como Isidro Romero, y conversamos con todos, pero claro, si estamos en un limbo jurídico. Ayer alguien me decía, y con esto, si por el tiempo también, alguien me decía, pero ¿por qué no hicieron alianzas para armar un gran frente? ¿Cómo vamos a hacer una alianza si tenemos un limbo jurídico y hace un mes acaban de dar el movimiento? Recién. Y estamos aquí de candidatos por una situación de decisión del movimiento, pero obviamente no se podía hacer alianzas para construir un gran frente progresista o centro, como quieran llamarse. Efectivamente, Álvaro Noboa, el abogado Noboa, conversó con nosotros, pero le dijimos claramente que estábamos en un limbo jurídico y que no había cómo hacer ningún tipo de alianza. Muy amable, Paul, muy gentil. Muchísimas gracias, don Paul. Gracias, Alexis, gracias a ustedes, gracias, muy amables. Lo propio, muchas gracias. 9:03, Alexis, tiempo de despedirnos, amigos.